a leer Romanos capítulo 8. Dice así, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vamos a estar mirando esa última frase esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a seguir desarrollando este texto que comenzamos a desarrollar. ¿Quién es el que condenará? El apóstol contesta 4 cosas aquí. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y última frase del apóstol, el que también intercede por nosotros. Quisiera, en la voluntad del Señor, tratar de desarrollar esta frase, el que también intercede por nosotros. Me parece que estamos un poquito fuera de foco. Esta frase, la palabra específica, interceder, se utiliza en la deidad 3 veces. Una vez para el Espíritu Santo, Romanos 8:26. Y 2 veces para Cristo, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Aquí están los versículos. Hay una forma de esta palabra, Romanos 8:27, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La otra forma de esta palabra, no la misma, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el libro de Hebreos básicamente explica esta frase en su totalidad. Para entender este versículo, habría que estudiar el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Habría que estudiar todo lo que enfoca desde Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 40. Hablando acerca de las 3 presentaciones del sacerdote, algo del Antiguo Testamento de la ley nos hizo referencia hoy Augusto, las 3 presentaciones de los varones que debían presentarse delante de Jehová al menos 3 veces al año, con esas 3 fiestas que mencionó Augusto. Había 3 presentaciones del sacerdote, ustedes se acuerdan. Uno era el altar de bronce, eso es 9:26 de Hebreos. Otro es al trono, eso es 9:24. Y va a volver su segunda vez, y eso es Hebreos 9:28, que vendría a ser la tercera presentación. La primera se presentaba en el altar de bronce, y eso era por el pueblo, con el día de la expiación.
Después se presentaba delante de Jehová con el sacrificio en sus manos por el pueblo. Y una vez acepto, salía para bendecir al pueblo, que eso es su tercera presentación, esta vez al pueblo. Esta es la segunda presentación, la que tenemos aquí, el sumo sacerdote, que es Cristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esta frase, por Él, ustedes la encuentran en todo el Nuevo Testamento, la lo saben. Es un término que se expresa abundantemente, es por medio de Cristo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, pero aquí es la frase que vamos a desarrollar, buscando dar un poco de luz y entendimiento a esta frase, viviendo. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo Cristo hoy en el cielo? El tema es que esto va demasiado profundo para nuestras mentes, porque la Escritura nos dice que esto es lo que hace continuamente, que esto es lo que vive haciendo, que esto es, por así decir, su vida en el cielo, que su vida en el cielo es nosotros. Yo pensé que su vida en la tierra era nosotros, y que su vida en el cielo ahora es diferente. Él no cambió su propósito. Cuando vino para servirnos a nosotros. Entendemos que está toda la parte compleja de la Trinidad en esto. Que hay primeramente una parte que le pertenece a Jehová y después una parte que le pertenece al sacerdote. Lo que el enfoque del autor a los hebreos y lo que Pablo está diciendo en Romanos es que Cristo está viviendo por nosotros. Y el texto dice, viviendo siempre. Esa palabra siempre es importantísima, porque es lo que representa el Antiguo Testamento en cuanto al sacrificio de mañana y tarde, que nunca debía cesar, debía estar quemando día y noche. No solamente el altar de bronce afuera, sino el altar de incienso adentro. Siempre, día y noche, mientras pasen las generaciones en Israel, eso no debía cesar. Continuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Empecé en mi pensamiento con Dios busca intercesores. Le digo así de pasada nomás. Tenía un profesor en el instituto que me decía siempre que en su tumba le gustaría que esté escrito Mark Breeden, y abajo de su nombre, intercesor. Era tremendo profesor, me enseñó Romanos, era tremendo como él enseñaba el libro de Romanos. Había enseñado 40 años, enseñaba el libro de Hechos y otros libros de la Escritura, pero era favorito en cuanto a la enseñanza del libro de Romanos. Pero él quería que se escriba debajo del intercesor. Dice Isaías 59:16, y vio que no había hombre. Y se maravilló, y esto es Dios hablando, de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. No lo hallé. El no haber un intercesor, y voy a ir desarrollando esto para que entiendan el ministerio sacerdotal de Cristo, el no haber un intercesor es el no haber quien cuide de mi alma. Pregunto esta mañana, ¿por quién intercedes toda la semana? ¿Cuántos nombres hay en tu lista de oración por los cuales intercedes? ¿Tiene importancia? Sí, porque es el ministerio más importante de Cristo. Por supuesto que tiene importancia,
porque es el que ha hecho desde que fue a gloria y no ha cesado de hacerlo. Y él dijo, os he dejado ejemplo para que sigáis mis pisadas. Los discípulos llegaron a notar cuánto Cristo oraba y le dijeron al Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Ellos querían el ministerio de la oración. Por eso Pedro le dijo a los que escogían a los diáconos, le dijo, nosotros no podemos dedicarnos a atender las mesas, nosotros nos vamos a dedicar de lleno a la oración y a la predicación de la palabra. Dos ministerios. Vamos a enseñar la Biblia y vamos a dedicarnos a orar. Ese va a ser nuestro ministerio. Y la palabra que utiliza Pedro ahí es la palabra diácono o diaconía. Lo que estaba diciendo Pedro es, nos vamos a dedicar a servir a los santos a través de la enseñanza y de la oración. Eso va a ser nuestro servicio, la iglesia. O sea, cuando alguien no encuentra un intercesor, cuando no hay alguien que ora, que intercede, es saber que no hay nadie que esté cuidando de mi alma, que no hay nadie que me ame a mí como persona, que no hay quien se preocupe por mi ser. El no interceder es estar lo más lejos de su presencia posible. Cristo en este momento está en el trono intercediendo, está en la parte más cerca de la presencia de Dios. Que tú no dediques tiempo a la oración es uno dice, bueno, vaya y pase, no importa, una semana, 2 semanas. Significa que no tuviste preocupación por acercarte al trono, por estar cerca del Altísimo. El que ora está cerca del Altísimo, el que no ora está lejos del Altísimo. El que ora depende del Altísimo. El que no ora depende de sí mismo. ¿Cómo entiendo yo esto? El altar de incienso, si estudian el tabernáculo, estaba en el lugar santo, justo enfrente de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Había un altar de bronce. ¿Cómo sabemos que ese altar era el altar de oración? Ahora les muestro. El altar de incienso. Y después estaban las tablas de la ley. ¿Dónde estaban? Estaban adentro del arca del testimonio. Estaban en lo más cercano a Dios. Y después Dios le dijo a Moisés, pon la ley a la derecha del arca del testimonio. O sea que agarrar la Biblia a la mañana, Biblia, mate y oración, como podemos decir, abrir mi Biblia a leer, es empezar a acercarme al Altísimo. Y cuando me inclino a orar, es estar en el lugar más cerca de nuestro Dios. No atesorar su palabra u orar es estar lo más lejos de su persona. O sea que un creyente que no lee, un creyente que no ora, es un creyente que vive lejos de su Padre Celestial. Se maravilla Dios, no de que no haya pastores, no de que no haya profetas, no de que no haya evangelistas, no de que no haya maestros. Se maravilla Dios de que no hay intercesores. Se maravilla Dios de no hay quienes intercedan, quienes oren. Yo perdí uno de mis mayores intercesores hace más o menos unos 20 años atrás. Mi padre. Gracias a Dios tengo a mi madre, que aún intercede por mí. Ayer me escribió y me dijo, me doy cuenta que no estoy orando suficiente por vos, hijo. Voy a orar más. Fue la intercesión de Abraham, Génesis 18. Ustedes se acuerdan cuando vino Jehová a hablar con él. Y le cuenta, le dice, los problemas ahí en Sodoma y Gomorra. Abraham dice, está Lot. Ahí. Lot y enterado. Porque muchos justos viven sin saber que están en peligro de destrucción. Es por eso que Dios le dijo a Abraham que no ande con Lot, que se separe de él. Porque dos justos no pueden andar juntos si no están de acuerdo.
Y muchas veces un justo es un tropiezo para otro justo. Lot era un tropiezo para Abraham. Entonces Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, sepárate. Y como Abraham tardó en separarse de Lot, Dios en Génesis 13 se encarga de producir una contienda entre los siervos de Abraham y siervos de Lot, y se tuvieron que separar. Entonces Abraham lo mira a Lot y le dice, escoge donde quieres ir. Y Lot miró hacia la llanura y vio la tierra de Sodoma y Gomorra como el Edén, y dijo, me voy para allá. Y cuando se fue para allá, en ese momento cuando se separó, Dios entonces ahí se acercó a Abraham, versículo 14, y le dijo, ahora levanta tus ojos y mira. Hacía tiempo que Abraham no escuchaba a Jehová. El cuidado de Abraham estaba el amor de Abraham, estaba la preocupación de Abraham, era el tío de Lot. Y cuando sucede que Lot sale de la tierra, y cuando sucede todo ese suceso que vienen los ángeles y lo sacan, no es otra cosa que la intercesión de su tío que Lot desconocía totalmente. Porque la Biblia dice en Génesis 19 que antes de mandar fuego del cielo, Jehová se acordó de Abraham y sacó a Lot. Lot salió de la destrucción por la intercesión de su tío, sin saberlo. ¿Qué me dice al corazón eso, queridos hermanos? Que tú no sabes cuántas oraciones han ascendido cuando tú has estado en lugares de destrucción y que Dios te ha librado por la intercesión de otros. No porque tú has estado atento a Jehová, sino porque tú has andado mal con el Señor, has estado lejos de su voluntad, y hay alguien que lo ve de lejos, intercede por ti, y sos librado de tal destrucción. ¿Qué pasó a Lot? Pero aquí viene el tema. Y esto es lo que más me pesa. Interceder es estar consciente de la ira de Dios sobre un alma. Dios estaba airado contra vosotros. Escuchen a Moisés, Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. Y uno mira esos pasajes en Éxodo capítulo 34 y dice, qué lindo, Moisés quería estar con Dios y por eso estaba en ese lugar. ¡No! Moisés estaba con Dios porque había un tema más pesado en su corazón. Escúchenlo. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temía a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. 40 días, 40 noches, sin comer ni beber, porque estaba intercediendo por un pueblo rebelde y contradictor. Y no quería que Dios los destruya. Y Dios lo escuchó a Moisés. Él no estaba en el monte para comunión con Dios. Estaba en el monte porque el pueblo estaba pecando. Y Moisés tenía que interceder por el pueblo pecador. Estaba preocupado por sus almas. Él sabía que Dios los iba a destruir. Debe pensar a mí como padre, como madre, tener hijos indiferentes al Señor, tan indiferentes que quizás se la pasan como Job, sus hijos de fiesta en fiesta. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, que hacia Job intercedía por el pecado de sus hijos, por si quizás blasfemaron a Dios, Dios les tenga misericordia. No quiero que Dios los consuma, porque ellos no se dan cuenta quién es Él.
Y como intercesor, Job cuidaba, amaba y se preocupaba por sus hijos. Sí, Dios detuvo el castigo a los hijos de Job porque tenían un padre que se preocupaba en la intercesión. Piensa esto cuando suben al trono y ven a Cristo de rodillas orando por tu alma. ¿Cuántas veces la ira de Jehová ha sido detenida de mi vida, de tu vida? ¿Cuántas veces no nos ha venido destrucción porque Cristo ha intercedido? Tú dices, pero somos sus hijos. Sí, pero Dios nos manda disciplina y la merecemos. ¿Y cuántas veces la ha detenido el Hijo de Dios por su intercesión? Eran sus hijos, lo dejó, eran suyos. ¿Cómo no amar, preocuparse y cuidar de sus almas? Oh, escuchen esta intercesión. Es un hermano con otro hermano. ¿Ustedes se acuerdan? Es Judá. Judá mira a su hermano José, que no sabía que era su hermano José, y tiene que interceder por su hermano Benjamín. Y entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Él fue el que entregó a su hermano José. Él lo vendió. Y ahora él tiene un cambio de corazón. Y de este Judá vino el fiador de mi alma, el que intercede por mí. De esta tribu salió el gran fiador de nuestras almas. Escuchen cómo está cambiado su corazón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos la palabra de mi Señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haré descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo con nuestro padre con dolor al Seol. Y como tu siervo, Judá, salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo devuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que me quede ahora tu siervo en lugar del joven, por cierto, de mi Señor, y que el joven vaya a sus hermanos. Y yo escucho al fiador de mi alma, yo en lugar de correr. Castígame a mí, no lo castigues a él. Intercesión no es mero hablar, hermanos. Intercesión comienza con dispuesto a dar tu vida por otro. Él se interpuso. Él dijo, yo por él. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. La intercesión se ilustra en el Antiguo Testamento muchas veces, pero escucha, 2 claras veces en el tabernáculo.
La primera es la vestimenta sacerdotal. Sobre sus hombros y sobre su pecho. Dios había dicho a Moisés que Aarón tenía que tener un pectoral y ahí en el pectoral 12 piedras que representaban los 12 nombres de las tribus de Israel y eso sobre su pecho, su corazón. Pero como si eso no fuese suficiente, Dios le dijo, pon los 12 nombres sobre sus hombros, 6 de cada lado. Entalla los nombres, 6 nombres en una piedra y entalla 6 nombres en la otra y se los pondrá sobre los hombros y sobre el corazón. Hombros y corazón. Hombros representando fuerza y corazón, amor. Y dice, el sumo sacerdote será el que llevará los nombres de los hijos de Israel para memoria siempre delante de Jehová. Hombros y corazón. ¿Qué es eso? Bueno, años atrás en el instituto tenía un profesor que enseñaba tan bien este tema. Enseñaba Éxodo capítulo 25 al 40 también y él decía, bueno, que hombros es Efesios 1, es el poder del sacerdote, es a través del poder de su fuerza que somos sostenidos, pero corazón es el corazón del sacerdote, Efesios 3, que es el corazón, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. O sea, somos sostenidos por Él, somos amados por Él. Pero memoria delante de Jehová. Oh, hermanos, no sé cómo decir. Pablo lo dijo en una forma resumida, yo hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Lo llevará para memoria, dice la Escritura. Hermanos, ¿por qué Jehová piensa en mí? Porque hay quien lleva mi nombre delante de Él todos los días, todo el tiempo, y hay una memoria mía continuamente mencionada en el trono. Piensen por un momento, ¿cuándo Dios supo acerca de Pedro? Oh, yo sé, puedo ir a Efesios 1. ¿Qué pasó acá? A ver si podemos hacer el no sabía que se había ido. Veremos si viene, si no. Jehová pensará en mí. Él está ahí. Mi nombre está delante de Él todo tiempo. ¿Y por qué Dios me recuerda continuamente? Oh, yo sé que me tiene en su corazón y en mi mente, pero hay algo. Él escucha mi nombre mencionado por Cristo en la presencia continuamente. Vive para interceder por ellos, para presentarnos ante el trono. Vive para presentarnos, vive para mencionarnos. Pablo dijo a Timoteo, cuando me acuerdo de ti en mis oraciones, te llevo al trono y pienso en ti, me acuerdo de tus lágrimas y pienso en ti los tiempos que hemos tenido juntos y te llevo delante del trono. Y Dios hoy escuchó de Cristo y de Pablo que Timoteo existe. Dios hoy escuchó de quizás Colby y quizás de Cristo, que la iglesia de Bragado existe, que la iglesia del 9 de julio existe. Intercesión. Trae la memoria viviente a mi Dios. Él vive para mencionar tu nombre. No el suyo, el tuyo. El otro
tema de intercesión es este lugar, el altar de incienso. ¿Qué era? Era el perfume. Era el perfume de la casa. Tu oración es el perfume. Si no oras, no hay perfume. Tú llenas la casa con perfume cuando oras sin incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia darás. Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. David dijo, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Lucas nos dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud a esa hora estaba haciendo lo que debe hacer siempre. Estaba orando porque el incienso representa la oración. Y estaba esperando que Zacarías ofrezca el incienso, que era el momento en el cual la casa se llenaba de perfume. ¿De qué perfume? De las oraciones de los santos. Escuchen Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es tu oración que llena la casa de la fragancia del perfume. Dios huele tu oración y llena la casa de perfume. Oh, cuánto perfume llena Cristo el santuario. Porque no deja orar nunca. Vive intercediendo. Se le dio mucho incienso al ángel para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, ya ilustrado en el Antiguo Testamento, el altar de incienso estaba justo enfrente, y Levítico 16:12 dice que se debía encender con los carbones del altar de bronce. Si tú no pasas tiempo en la cruz de Cristo, vas a orar poco y nada. Porque ese altar de incienso se enciende con los carbones del altar de bronce, donde Cristo murió. Cuanto más tiempo pasas en la cruz, más tiempo vas a pasar en oración. Es más, ese altar te abrió el camino nuevo y vivo a ese santuario. ¿Se acuerdan cuántos interceden en la deidad? 2. El Espíritu de Dios y Cristo. Ustedes han escuchado esta historia antes, la han leído. Esto es Éxodo capítulo 17, la guerra de Amalek. Escuchen ahora versículo 11. Anda medio mal esto. Ahí va. Anda medio mal. Y sucederá, ya baja, no se preocupen, 3 minutos más o menos. Y sucedía que cuando Moisés, ahora se me fue, madre querido, esto anda hermoso. Voy a hacer algo, hermanos, vamos a conectar directo. Todavía tengo unos minutos, no sé qué está pasando hoy. Anda como el patrón. Nunca sinceramente he sentido tanta debilidad como esta mañana. Mis piernas están temblando y da calambre, así que pido perdón. Pero nunca he tenido tanta debilidad. Un segundo. Tengo que hacer unos malabares acá para que esto ande.
quieran dar hoy. Supuestamente tendría que agarrar ahí. Si el Señor quiere, bueno, va a ver un poco diferente. Sucedía, escuchen, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. La idea de Moisés estaba así, orando, intercediendo, y la representación eran sus brazos hacia arriba. Mientras él los podía mantener arriba, Israel ganaba la batalla, pero cuando se le bajaban los brazos, Israel perdía. Y las manos de Moisés se cansaban, dice, y por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces no nos gusta la tipología bíblica, pero Aarón es Cristo y Hur es el Espíritu Santo. Y de los dos lados, en sus intercesiones, nos sostienen en la batalla con Amalek, que es la carne. Y cuando ellos nos sostienen, prevalecemos. Y cuando ellos no nos sostienen, perdemos. La vida de oración en el Señor lo vemos en su encarnación, en su cruz y en su trono. ¿Saben que no hay momento de su vida donde Él no está orando? Y es sorprendente las veces que Él ora. Le leo algunos versículos nomás. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Las multitudes dónde están? Cuando le sanaba gente, no se podía despegar la gente. Pero cuando Él oraba, no había nada. Las reuniones menos atendidas semanalmente en los Estados Unidos, en las iglesias bautistas, son las reuniones de oración. Tengo una iglesia bautista, que ya no voy a ella, pero cuando iba, esa iglesia tenía 1.200 hermanos a la mañana, el domingo. A la noche congregaban 200 y en la reunión de oración 12. 1.200 el domingo a la mañana, 200 el domingo a la noche y 12 reunión de oración. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué oraba? ¿Qué oraba el Señor? Oración para Cristo era más que petición. Oración para Cristo era lugar de comunión. Era donde Él podía pasar tiempo con su Padre. Él le resaltó a los fariseos y los escribas que su casa, la casa de su Padre, era una casa de oración para las naciones. No era una casa de venta de productos o de venir y hacer dinero. Era una casa de oración. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días se fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. 6:12, 6:13 cuando escoge a los discípulos. 9:28, cuando Cristo oraba sucedían cosas. Aconteció 8 días más tarde, después de las palabras que tomó a Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte a orar. Y la Biblia dice, mientras oraba, su rostro se transfiguró delante de ellos. Cuando tú oras, el que cambia no es el quien por quien oras, sino el que está orando. La transformación Dios no la hace en lo que tú estás orando por ellos, tanto como en el que está orando. Cuando Cristo se puso a orar, Él se transfiguró delante de ellos. Su rostro hubo un cambio. No saben cuántas veces me ha sucedido, hermanos, de arrodillarme a orar. Y he visto cosas que no podía ver de otra forma. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él sus discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar.
no tengo una referencia bíblica que diga, Señor, enséñanos a sanar. Señor, enséñanos a resucitar muertos, a abrir ojos de los ciegos, a servir a los sordos. Pero sí, Señor, enséñanos a orar. Yo dije que le pedí al Señor cuando mi padre estaba muriendo, y se lo dije a mi papá, quiero una doble porción de tu espíritu. El amor que tienes por las almas y la vida que tienes de oración. Ojalá pudiera tener eso. Estando en agonía, oraba más intensamente, viviendo siempre para interceder. Y acá vamos a 4 ilustraciones. Pedro, primero. ¿Se acuerdan? Vive siempre para interceder. El problema de Pedro empezó acá en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída de la altivez de espíritu, Pedro empezó en el versículo 24 con un problema muy serio. El problema es que estaban discutiendo a la noche antes de Getsemaní, estaban discutiendo entre ellos quién de ellos sería el mayor. El mayor ya estaba. El mayor es Cristo. El mayor ya está ahí. No hay necesidad de contender ese asunto. Pero ellos estaban discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. Pedro estaba en un espíritu de altivez. Estaba en orgullo, soberbia. Y el Señor les pregunta, ¿qué discutías en el camino mientras íbamos caminando? Y tenían vergüenza de decir. Y el Señor tomó a un niño y le dijo, el más grande entre vosotros será, hágase como un niño. Y esa disputa. Cristo trata de corregir ese asunto entre ellos. Y enseguida después de eso, viene esto. Dijo también el Señor, miró directamente a Pedro. Pero no lo llamó Pedro, lo llamó Simón. Su nombre natural. Su nombre que tenía antes de conocer a Cristo. Y se lo dijo 2 veces. Le dijo, Simón, Simón. Para la mayoría de los comentaristas es una carga de tristeza por lo que se viene ahora. Y le dijo, el que va a negarme es la carne antigua, Simón, Simón. Es la basura terrenal que sos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la palabra os ha pedido en el griego es plural. ¿Qué significa? Satanás ha pedido zarandear a los 11. A los 11. Pero ¿por qué Cristo está tomando particular énfasis con uno de los 11? Pedro. Simón, Simón, Satanás ha estado en el trono. Ha estado hablando con mi Padre. Os ha pedido. Y yo he estado ahí en espíritu. ¿Qué estabas haciendo, Señor? Yo he rogado por ti. Yo he orado por ti. Pero todavía esto no ha pasado, Simón. Todavía no me has negado. Todavía no has caído. No vamos a frenar tu caída. No vamos a dejar que no peques. Vamos a dejar que peques. Pero quiero que sepas que yo ya he hecho una intercesión por tu alma para que tu fe no caiga, no desfallezca, no falte. Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento esta palabra griega. Una de ellas se refiere a los años de Jehová. Nunca se acaba. Cristo dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces y yo he rogado al trono. Yo he rogado a mi Padre. Ahora escuchen la intercesión. Ojalá se lo pudiera ilustrar. Escuchen, yo he rogado. ¿A quién? A mi Padre. El que te va a hacer volver es mi Padre. El que te va a sostener es mi Padre. Yo he orado a mi Padre por ti, Pedro. Yo estoy intercediendo a mi Padre por ti. Dijo, y si llegas a volver. No, el griego es enfático. Una vez vuelto, vas a volver. Vas a caer. Te vamos a levantar. ¿Y cuántos medios de gracia utilizó Cristo para hacer volver a este hombre?
¿Se acuerdan? Mañana de resurrección. Mandó un ángel. Es el primer medio de gracia. Estaban las mujeres ahí. Y le dice el ángel a la mujer, vayan y díganle a Pedro y a los demás. Pero a Pedro, primer medio de gracia. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Bueno, ¿y después qué pasa? Se va desanimado. Se lleva a 7 discípulos y se va a pescar. No hay otra cosa. Me sacó de la pesca, vuelvo a la pesca. No sirvo para otra cosa. Soy un inútil, no sirvo para nada. Mirá cómo pequé, mirá cuánto bajé. Cómo lo negué a Cristo. No sirvo para nada. Me voy a pescar. Y 7 de ellos se fueron con él. ¿Y quién se aparece a la orilla del mar? El que rogó por él, el que oró por él, el que intercedió por él y que le dijo una vez vuelto, le dijo, vamos a castigarte, vamos a dejarte fuera del ministerio por años, vamos a hacer que nunca más sirvas a Cristo porque sos un inútil de porquería. No, una vez vuelto, tu ministerio va a ser fortalecer a los hermanos que la palabra confirma. ¿Cuándo sucede eso? 8 días más tarde. 8 días más tarde. Te voy a fortalecer, vas a volver, viviendo siempre para interceder. Viviendo para interceder. Pedro no volvió porque tiene fuerza, ni Pedro se sostuvo porque tiene fuerza. Pedro está donde está porque Cristo oró por él. Cristo intercedió al Padre por él y el Padre sostuvo a Pedro. Wiersbe tiene una nota interesante. La jactancia de Pedro es una advertencia de que ninguno de nosotros conoce realmente su propio corazón. Jeremías 17:9, que saben lo que dice. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y de que podemos fracasar en el punto, escuchen ahora por favor, de nuestra mayor fortaleza. Escuchen, la mayor fortaleza de Abraham en las Escrituras se menciona en su fe. Y sin embargo su fe le falló cuando bajó a Egipto y mintió sobre Sara. La fuerza de Moisés estaba en su mansedumbre y sin embargo perdió los estribos y habló impudentemente con los labios y no se le permitió entrar a Canaán por causa de ese pecado. Pedro era un hombre valiente, pero su valor le falló y negó al Señor 3 veces. ¿Delante de quién? De una niña, de una sierva. Por tanto, dice Wiersbe, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he orado por ti. Yo he rogado por ti. Antes que suceda. Oh Señor, ¿por qué no frenaste ese suceso? Porque necesito que Pedro se dé cuenta cuán débil es en su carne. Y si él no es, como a veces nosotros queremos agarrar el perro y meterlo ahí en el barro mismo, mostrarle que está haciendo mal, Dios hace eso con nosotros. Nos deja caer en nuestra inmundicia, en nuestro corazón, que creamos no éramos así, y Él nos muestra que somos así, pero antes que nosotros caigamos en eso, el Padre ha oído, Señor, fortalécelo, que no caiga, que vuelva, que sea restaurado. Paso esto, Getsemaní. Soldado, ¿sabe qué es interesante? Que solo Lucas graba yo he orado por ti. Y que solo Lucas graba el suceso de los soldados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto sucede en la vida del Señor aproximadamente en las primeras 6 horas del Calvario, cuando ve a los soldados que están haciendo burla y menosprecio y echando suerte sobre su vestimenta, que era de una sola costura, que solamente la usaba el sumo sacerdote en Israel. Y esa vestimenta representaba la justicia de Cristo. Ellos estaban haciendo burla de su justicia. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Hace algo que nunca nosotros hemos oído.
levanta los ojos al Padre, dice, Padre, perdónalos. Y alguien ha dicho correctamente que Cristo dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Cristo ahora no estaba en la tierra, por tanto no podía perdonar pecados, porque él estaba colgando entre el cielo y la tierra. Entonces él oró a su Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si él hubiese estado orando por todo el mundo, el Padre estaba obligado a perdonar a todo el mundo. Pero el Padre sabía la mente de Cristo y sabía que esa oración era específica, era por 4 soldados romanos. Y no terminó su calvario que esos 4 hombres fueron perdonados. Cristo dijo, Padre, perdónalos, y fueron perdonados. Y los 4 hombres dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Intercesión. ¿Y a dónde va esto? Esto va a Isaías 53. Al último versículo, dice, habiendo orado por los transgresores. ¿Quiénes? Todos eran transgresores, sí, pero oró por 4 específicamente. 4 soldados romanos. Oh, acá este pasaje precioso. Oh, las almas de María. Oh, dice Juan 11, pastor, ahí nunca dice nada acerca de su intercesión. Oh, escúchenlo. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Dijo la hermana que la había muerto, dijo Señor. Y es de ya. Porque desde 4 días Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, escuchen ahora, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Nos falta una sección aquí. Me falta que oró él al Padre antes de decir esto. Yo le digo que supongo que oró. Supongo que oró Juan 11:4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado y que Cristo sea glorificado por medio de ella. Y yo creo que Cristo en ese momento, en su espíritu, dijo, Padre, glorifica tu nombre y dame poder para resucitar a Lázaro muerto, porque Cristo era hombre totalmente dependiendo de su Padre para toda obra que realizaba. El Padre le habrá dicho al oído, al Espíritu, te la doy. Y Cristo dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Hubo intercesión por los vivos, no por los muertos. Por Marta y María, que estaban ahí mirando. Le dijo, Señor, muestra tu poder. Muéstrale que tú eres Dios y que puedes resucitar a Lázaro de los muertos. Úsame a mí para esto. Y el Padre le dijo, porque una vez ya se lo contestó, Juan 12, le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré. Y la gente oyó esa voz en el cielo y pensaba que era un trueno. Los suyos. No voy a ir ahí. Ya estamos. Escuchen. Pero si quieren escuchar la intercesión sacerdotal preciosa de Cristo en Juan 17, yo ruego por ellos. ¿Cuántas cosas Él ruega en este capítulo? Déjenme llevarles a un punto nomás. Anoté ahí, ustedes lo ven amarillo, todas las cosas que Él pide por nosotros. No voy a ir ahí, pero sí voy a ir a este texto. Aquí estás tú, aquí estoy yo. Mas no ruego solamente por estos, los 11, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nosotros. O sea que antes de nacer en Cristo, pero antes de nacer en este mundo, el intercesor, el que vive delante del trono, estuvo orando por tu vida eterna. Por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo puede ir al trono y decir esto. Mirar a Nahuel, mirar a Sabrina, mirar a Mauro, mirar a Lisa, a Carlos, a Lucía.
mirar a cada uno de nosotros y decir estas palabras. ¿Qué palabras? Decir estas palabras. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Eso fue Ana, mirando allí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. El Señor puede decir, oraba por Augusto, oraba por Lucas, oraba por Fátima, oraba por Zoe, oraba por Johnny. Padre, por estos oraba yo. Una oración. Y todos nosotros, después de la resurrección, desde Hechos en adelante, somos el fruto, no meramente de su intercesión en el Calvario, sino de su intercesión en la palabra delante del trono. Vivimos porque Él nos dio vida por la oración sacerdotal. ¿Cuál es el contenido de su oración? Se los leo rápidamente. Nunca nos pide hacer lo que Él ya no hace, o hizo, o está haciendo, o hará. En Juan 13 dice, ejemplos he dado, pero para que veáis como yo os he hecho. Escuchen, no hay un ejemplo más supremo en las Escrituras de oración como la de Cristo. Y si Él nos dice, debemos orar siempre y no desmayar, es porque Él nos ha dejado un ejemplo de continua oración. No tenemos motivo alguno para no seguir. Sus oraciones están llenas de conocimiento de la voluntad de su Padre y de nuestros caminos. No como nosotros, que cuando nos presentamos como el viud, muéstranos lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. No sé qué orar. ¿Saben dónde me vuelvo más vacío? Cuando me arrodillo. Vacío. Sus oraciones están llenas de sabiduría, de cómo debemos andar y vivir. Nosotros pedimos para gastar en nuestros deleites, mas Cristo ora con sabiduría por nosotros. Sus oraciones están llenas de la voluntad suprema de su Padre. Ora conforme a los santos deseos de su Padre y la forma más alta del placer. No hay placer más alto que las oraciones de Cristo para tu alma. Sus oraciones están llenas de la gloria de Dios y nuestro bien. Glorifica tu nombre y el bien de la casa de Lázaro y sus hermanas. Tenía como propósito primordial la gloria de Dios y que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero le trajo un gozo tremendo a Marta y María en medio de la glorificación de su Padre. Sus oraciones son siempre oídas. Por ende, todo lo que ora por nosotros será realizado. Y finalmente, nunca descansa de desmaya en la oración, siempre viviendo para interceder por nosotros. Y nos dice a nosotros que debemos orar siempre y no desmayar. Él vive para interceder por nosotros, para guardarnos, para librarnos, para unirnos, para santificarnos, para conocer su amor, su gloria, para sostenernos, para fortalecernos. Y eso todo en Juan 17 y mucho más. Y aquí está la conversación de Flavor cuando dice que el Padre y el Hijo hablaban por la salvación de tu alma. Después, si quieren, se los mando. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Prepara nuestros corazones para hacer memoria de Cristo